¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio de dinámica circular, donde se ve un motociclista tomando una circunferencia cerrada, ¿no? El radio de la circunferencia 100 metros, la velocidad con la que está tomando dicha circunferencia 72 kilómetros por hora. Tenemos que encontrar el ángulo respecto a la vertical de la inclinación que tiene el motociclista. La primera fuerza que nosotros debemos poner es el peso. Peso vertical hacia abajo, después la fuerza que va a responder de la superficie al motociclista va a estar inclinada. ¿Por qué? Porque la fuerza que está ejerciendo el motociclista por culpa de la inclinación que tiene es con un ángulo. Entonces, esa es una acción. A esa acción, por la tercera ley de Newton, existe una reacción que es la normal de la superficie, que le va a responder en sentido contrario. Podemos agregar acá la fricción para poder analizar el ejercicio, que no va a permitir de que el motociclista derrape, ¿no? Nos dice que es una superficie horizontal, entonces no tenemos inclinación más que la del motociclista, ¿no? Entonces el ángulo acá. Nosotros podemos graficar una circunferencia. La fricción sería una fuerza centrípeta. La normal en este caso estaría inclinada, entonces tendríamos que descomponer en dos fuerzas para poder analizar el ejercicio, ¿no? Muy bien, ahí lo tenemos. Podemos cambiar de color estas tres para que se vean de forma definida que son los componentes de la normal, ¿no? Y la fricción es otra fuerza. Muy bien. Entonces vamos a tener este componente como la normal por seno del ángulo y el otro componente como la normal coseno. Nuestro análisis está realizado en la gráfica. Lo que nos tocaría es aplicar las leyes de Newton. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Acá nosotros tenemos que verificar qué fuerzas están hacia el centro y qué fuerzas están en sentido contrario a ellas, ¿no? En nuestro caso, las fuerzas que están hacia el centro son dos: la normal, seno del ángulo, y la fricción. Vamos a reemplazar en nuestra fórmula ambas con el signo positivo porque están hacia el centro, ¿no?, de nuestra circunferencia. Reemplazando la fricción vamos a tener la siguiente ecuación. También podemos reemplazar la aceleración centrípeta como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y listo, habríamos realizado el procedimiento aplicando la segunda ley de Newton. Y lo tenemos acá, ¿no? De esta ecuación podemos reemplazar simplemente la velocidad y el radio que nos dan de datos. Todo lo demás tendríamos como incógnita. Algo más también que podemos observar es que el coeficiente de fricción no nos los dan, entonces podemos eliminar este término considerando el coeficiente de rozamiento igual a 0. Entonces 0 por la normal, este término se simplificaría. También podemos aplicar la tercera ley de Newton y reemplazar nuestras variables, ¿no? Acción-reacción. Vamos a tener abajo la normal coseno del ángulo igual al peso. El peso sería la acción y la normal coseno la reacción. Vamos a reemplazar acá, entonces peso igual a la normal coseno del ángulo, ¿no?, que en nuestro caso le hemos marcado θ. De acá podemos dar un paso más multiplicando la masa por la gravedad en el reemplace del peso, ¿no? Muy bien, ya tenemos la expresión más definida. Ahí tenemos el procedimiento de la aplicación de la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton para nuestro ejercicio, ¿no? Podemos hacer una retroalimentación ahí. La fuerza centrípeta serían ambas porque están hacia el centro, tanto la normal que hemos descompuesto de acá, seno, y la fricción que está también en contra del derrape del motociclista que puede salirse de la curva, ¿no? Entonces está ayudando a que el motociclista pueda realizar la curva con 72 km por hora. Muy bien. Por otro lado, hemos aplicado la tercera ley de Newton también, haciendo acción-reacción, el peso vertical hacia abajo, naturalmente, y la normal coseno del ángulo reaccionando al peso, ¿no? En nuestro caso se ha descompuesto, nuevamente les digo, por culpa de la normal, que es la que está reaccionando a la superficie de contacto, ¿no? Muy bien, ¿qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer, primeramente vamos a simplificar este término. La ecuación terminaría mucho más simplificada, de la cual podemos despejar la normal de cada término para igualarlo y después reemplazar los datos, ¿no? Una vez igualado podemos simplificar las masas, nuestra expresión quedaría así. Después podemos despejar el ángulo. Para despejar el ángulo, seno va a pasar a multiplicar
gravedad baja a dividir. Seno sobre coseno se conoce mejor en una función trigonométrica como tangente. Reemplazamos datos de velocidad como 20 metros por segundo, radio 100 metros y la gravedad redondeado 10. Simplificamos 400 entre 1000 en la calculadorita y eso nos va a salir 2/5, ¿no? Entonces acá 2 sobre 5. Muy bien. Un paso matemático más es para despejar el ángulo, el tangente pasa al otro lado con arco tangente de lo que tenemos en ese lado de la expresión, que son 2/5, y listo, eso es todo. Entonces todo este procedimiento matemático lo vamos a copiar debajo de lo que ya hemos realizado, ¿no? Muy bien, entonces ya está nuestro procedimiento realizado y la respuesta sería el inciso C, ¿no? Es arco tangente de 2/5. Lo dejamos en fracción para poder verificar nuestro resultado. Muy bien. A continuación tenemos el siguiente ejercicio de dinámica circular sobre la superficie completamente lisa del cono. Completamente lisa nosotros entendemos en física como coeficiente de rozamiento despreciable, ¿no? Después el cono de revolución está girando este cono, representado en la figura 6.12, que gira alrededor de su eje O y O', ¿no? Entonces en función de este punto está haciendo un movimiento circular. Ahora, con una velocidad angular de 15 revoluciones por minuto. De 2 kilogramos de masa la masita, sujeto al vértice de cono por el hilo inextensible y sin masa. Lo que nos piden calcular la velocidad lineal del cuerpo A, tomando como sistema de referencia la Tierra, la velocidad lineal de él, respecto al movimiento que nosotros veamos desde afuera, la reacción de la superficie del cono sobre el cuerpo, muy bien, la normal, la tensión del hilo y la velocidad angular a que debe girar el cono para anular su fuerza de reacción sobre el cuerpo. Primeramente, vamos a poner las fuerzas que participan en este ejercicio. Tenemos el peso vertical hacia abajo. Tenemos la normal perpendicular a la superficie. Tenemos la tensión de la cuerda acá. Podemos ver que la tensión y la normal son dos fuerzas que tienen que descomponerse para que estén en el eje centrípeto y poder analizar las fuerzas. Para eso vamos a basarnos en estos 30 grados que están con el eje vertical. Entonces el ángulo vamos a ver dónde lo colocamos. Vamos a descomponer inicialmente nuestras fuerzas. Entonces vamos a posicionar el ángulo. Según nuestra gráfica, la cuerda está formando 30 grados con la vertical. Entonces el ángulo lo posicionamos acá también con la vertical, 30 grados. Y según como vemos en el gráfico, la tensión es paralela a la superficie. Entonces la tensión y la normal estarían formando 90 grados. Entonces acá, si nosotros tenemos 30 grados acá, 60 y listo. Ya están nuestros ángulos posicionados para poder encontrar sus componentes, ¿no? Entonces acá vamos a tener la normal por coseno del ángulo y abajo vamos a tener la normal por seno del ángulo. Lo mismo con la tensión. Entonces podemos aplicar las leyes de Newton para nuestro ejercicio. No olvides que esta es la circunferencia y las fuerzas que estén hacia el centro son positivas y las que están en sentido contrario son negativas, ¿no? Entonces esta tensión seno de 30 positivo y esta tensión normal seno de 60 negativa la vamos a poner en la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta que ya tenemos arriba. Muy bien, ahí está el procedimiento. Vamos a estar copiando esta expresión, por un lado, de la aplicación de la segunda ley de Newton. Como también podemos aplicar la tercera ley de Newton, que es acción-reacción en el eje vertical. En nuestro cono circular, el movimiento que está realizando el bloque es dentro de la circunferencia, pero no está realizando movimiento vertical y tenemos fuerzas verticales, tenemos dos verticales arriba y una abajo. En este eje entonces podemos aplicar la tercera ley de Newton. Para aplicar la tercera ley de Newton vamos a escribir la siguiente ecuación. Acción igual reacción, donde vamos a
tomar la acción como el peso. En este lado de la expresión, peso. Y en el otro lado de la expresión vamos a reemplazar las dos componentes que tenemos. Tensión, coseno de 30. Y también más la normal, coseno de 60. Muy bien, ahí tenemos las dos expresiones. Vamos a copiarlas para verificar hasta ahí nuestro análisis. En el ejercicio nos piden como inciso A encontrar la velocidad lineal del cuerpo, sabiendo que la velocidad angular acá son 15 revoluciones por minuto y el radio no es 4 metros, ¿no? El 4 metros es la longitud de la cuerda. Si nosotros graficamos acá un cono del movimiento que se está realizando ahí, tendríamos la longitud de la cuerda acá, pero el radio de la circunferencia es otro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es analizar esa figura acá. La longitud de la cuerda es la parte inclinada y lo que nosotros necesitamos encontrar es el radio, ¿no? Que estaría acá. Entonces el radio, acá podemos utilizar la fórmula trigonométrica del seno de 30 grados, que van a ser igual a el cateto opuesto, que sería en nuestro caso el radio. Estamos jugando solamente con longitudes, radio, sobre la longitud de la cuerda, L, ¿no? Entonces para encontrar el radio, la longitud tendría que subir a multiplicar y tuviéramos esta expresión, ¿no? Ahora, como ya tenemos el radio, podemos calcular también la velocidad lineal que nos piden, que va a ser igual a la velocidad angular por el radio que ya hemos encontrado. Entonces acá un paso más después de esto es reemplazar, pero si nos damos cuenta en nuestro ejercicio, la velocidad angular está en revoluciones por minuto. Entonces esos 15 revoluciones por minuto primero tendríamos que convertir. Vamos a dejar de lado esto y vamos a convertir inicialmente acá la velocidad angular. 15 revoluciones por minuto, RPM, es igual a la división, la fracción, revoluciones en el denominador para que se simplifiquen. Arriba una revolución son 2 pi radianes por. Ahora el minuto en el numerador para que se simplifiquen también. Un minuto son 60 segundos. Una vez realizado eso podemos multiplicar todo lo de arriba, el numerador, 15 por 2 pi por 1 que va a ser 30 pi. Y también lo de abajo, una revolución por 60, 60 segundos. Simplificando ambos vamos a tener como pi medios radianes por segundo. Muy bien. Un paso consecuente a esto es ya encontrar la velocidad lineal que nos piden en el inciso A. La velocidad lineal teniendo la velocidad angular en las unidades correspondientes y también el radio. Acá podemos reemplazar también la longitud de la cuerda como 4 metros, seno de 30 va a ser igual a, en la calculadora si realizamos, aquí el radio nos va a salir 2 metros. Tenemos el procedimiento donde vamos a reemplazar en esta ecuación la velocidad angular, que son pi medios radianes por segundo, y el radio que hemos encontrado 2 metros, ¿no? Multiplicando eso vamos a tener pi y la unidad de la velocidad lineal como metros por segundo. Muy bien, habríamos reemplazado ya todo y tenemos el primer dato que nos piden encontrar. En inciso B, la reacción de la superficie del cono sobre el cuerpo. Entonces acá en nuestra fórmula que habíamos encontrado de la segunda ley de Newton y también de la tercera ley de Newton, tenemos la normal para poderla despejar. Y como ya tenemos tanto la velocidad lineal como la velocidad angular, podemos jugar como la aceleración centrípeta con cualquiera de las dos. Vamos a reemplazar en esta la velocidad angular por el radio como la aceleración centrípeta. Podemos reemplazar seno de 30 como 0.5 por la tensión. Muy bien, menos. La normal no tenemos, pero podemos encontrar el valor de seno de 60 de la misma manera que hemos encontrado seno de 30 acá. Seno de 60 va a ser raíz de 3/2, que es 0.87, ¿no? Tomando dos decimales. Muy bien, por la normal. Igual a la masa
2 kilos por la velocidad angular que también hemos encontrado el valor como pi medios por el radio, ¿no? Y listo, tenemos esa expresión donde podemos simplificar algunos valores en la calculadora. Por ejemplo, esto podemos multiplicar. Ahora lo mismo hacemos con el otro lado de la expresión. El peso tenemos como masa por gravedad. La masa anteriormente vimos que era 2 kilos por la gravedad. 20 directamente vamos a reemplazar. La tensión no la conocemos, pero coseno de 30 podemos realizar en la calculadora, que por ser el complemento de 60 nos va a salir 0.87 también. Entonces acá por 0.87 caería delante de la incógnita, ¿no? Más la normal, coseno de 60 es 0.5. Obviamente pueden verificar en la calculadora y listo, ahí tenemos la expresión más simplificada de nuestra ecuación. Ahí tenemos nuestra expresión de la tercera ley de Newton simplificada y de la segunda ley de Newton. Esto podemos reemplazar en una calculadora para encontrar la tensión y la normal. Estas dos incógnitas entonces han venido al otro extremo y el 20 igual, ¿no? Hemos cambiado del lado solamente. Vamos a reemplazar la calculadora utilizando mode, ecuaciones de dos incógnitas, el 1. Y ahí podemos reemplazar 0.5 como primer valor, 0.5 acá, menos el signo muy importante, 0.87, igual a pi al cuadrado, ¿no? Ese valor podríamos calcularlo, pero también podemos reemplazarlo acá, no va a afectar mucho en nuestro resultado. Después abajo tenemos 0.87 igual a 0.5, el segundo dato, igual positivo, ojo. Hay que verificar los signos y el último 20. Apretamos igual y nos va a salir el primer dato como 22.18 que sería la tensión. En la primera columna tenemos el dato de la tensión, la incógnita tensión. Y el segundo valor sería 1.4 como la normal, un valor bastante pequeño, ¿no? Muy bien, ya tenemos los dos valores tanto de la normal como de la tensión para los datos que nos han expuesto inicialmente, donde la velocidad angular hemos encontrado que es pi medios, ¿no? Y el radio 2 metros. ¿Qué más nos pide nuestro ejercicio? Nos pide la tensión del hilo. Ya está, la reacción también, la velocidad angular a la que debe girar el cono para anular su fuerza de reacción. Nos vamos entonces nuevamente al análisis del ejercicio, donde hemos aplicado las dos leyes de Newton. Tenemos las fuerzas descompuestas y demás. Acá vamos a tener que encontrar en este caso la velocidad angular. Podemos utilizar las mismas ecuaciones porque el diagrama de cuerpo libre no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la variable que vamos a despejar acá, porque hemos despejado la tensión y la normal. En el inciso último de nuestro ejercicio nos piden encontrar la velocidad angular para que el cuerpo, el bloque, la masa que tenemos sobre el cono no tenga esta reacción. Entonces vamos a anular la reacción en cada una de las ecuaciones y vamos a despejar la velocidad angular. Entonces más abajo copiamos nuevamente nuestras ecuaciones ya simplificaditas para poder reemplazar lo que nos piden. Aquí tenemos la ecuación de la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, ¿no? Habíamos tenido ya el reemplace de las fuerzas en cada una de las ecuaciones. Anulamos la normal de acá, 0, para encontrar la velocidad angular, siendo que la normal no va a existir, lo cual nos va a quedar estas expresiones. Despejamos la tensión de cada una de las ecuaciones y lo vamos a igualar para encontrar la velocidad angular. Entonces acá hemos simplificado las masas, quedándonos esta expresión, ¿no? Despejamos la velocidad angular, el radio baja a dividir, el seno de 30 sube a multiplicar. Reemplazamos los datos y utilizamos la calculadorita. Acá sería entonces 10 entre 2 es 5 por seno sobre coseno directamente tangente. Y tenemos la expresión como 2.89 acá. Obteniendo el valor de 2.89 y sacando la raíz de ese valor vamos a tener 1.7, ¿no? Radianes por segundo. ¿Qué podemos decir de este valor? 1.7 radianes por segundo para eliminar la normal. Veamos
en el ejercicio cuál era nuestra velocidad angular para que tengamos una normal, según lo que hemos calculado, 1.4 newtons. La velocidad angular era pi medios, ¿no? Si pi es 3.14, entonces entre 2 es 1.57 de valor nominal que tenemos de pi sobre 2 para poder relacionar las variables. Entonces, para 1.57 radianes por segundo, nosotros teníamos una normal de 1.4. Mientras que para una velocidad mayor, podemos eliminar el valor de la normal. Entonces, mientras más rápido gire este cono, vamos a poder eliminar la normal. Y así habríamos terminado la resolución de este ejercicio.